A ver, cuando pensamos en el método Montessori, solemos pensar en un estilo de educación, ¿cierto? Pero la verdad es que es mucho, mucho más que eso. En el fondo, es una historia fascinante de descubrimiento científico, de cómo una doctora italiana le dio un vuelco a todo lo que creíamos saber sobre la niñez, solo con hacerse una pregunta muy simple. ¿Y si la escuela, en vez de ayudar, en realidad estuviera perjudicando a los niños? Imagínense, estamos a principios del siglo XX, y María Montessori suelta esta frase que es una crítica, bueno, demoledora a las escuelas de la época. Y ojo, no hablaba solo de un problema físico, de la espalda de los niños. No, iba mucho más allá. Hablaba de una opresión casi espiritual, algo que estaba literalmente aplastando el potencial de los más chicos. A esto se refería con el yugo de la escuela. Para ella, las aulas tradicionales eran, pues, ambientes que asfixiaban el desarrollo natural. Eran lugares que, si lo pensamos bien, no estaban diseñados para los niños, sino para el control. La norma era la inmovilidad forzada, el silencio impuesto. Y el contraste, la verdad, era tremendo. Piénsenlo. Por un lado, los hogares se estaban modernizando, muebles más ligeros, más simples, espacios pensados para la vida. Y por otro, las escuelas, estancadas en el tiempo. Montessori los llamaba, así de fuerte, instrumentos de esclavitud. Pupitres pesadísimos, fijos al suelo, que deformaban la columna y obligaban a los niños a estar quietos. Era como si la escuela, decía ella, estuviera ciega a todo el progreso social que estaba pasando justo al otro lado de la puerta. Ok, pero ¿cómo llegó a todo esto? ¿De dónde salió este método tan revolucionario? Bueno, aquí viene lo más sorprendente de todo. No empezó trabajando con niños normales o promedio, para nada. Empezó con aquellos que la sociedad había, básicamente, olvidado. Los niños que eran considerados deficientes o débiles mentales, los que estaban confinados en manicomios. Eso sí, hay que aclarar algo. Montessori no inventó todo de la nada. Ella misma lo decía, se subió a hombros de gigantes. Doctores como Itard y Seguin, que ya venían trabajando en esto. De hecho, ella cuenta que tradujo sus libros a mano, página por página. Y no lo hizo solo para entender las palabras, sino para, como decía ella, absorber el espíritu de su trabajo. O sea, ese enfoque científico, de pura observación, para despertar la mente humana. ¿Y los resultados? Bueno, fueron espectaculares. Agarró a estos niños, a los que todo el mundo consideraba ineducables, y les enseñó a leer y escribir. Pero esperen, eso no es todo. Lo hicieron tan bien que se presentaron a los exámenes oficiales de las escuelas públicas, junto a los niños normales, y aprobaron. La gente no lo podía creer, lo llamaron literalmente un milagro. Pero aquí viene el giro de la historia. Para Montessori, este supuesto milagro no fue motivo de festejo, para nada. Al contrario, la dejó con una pregunta profunda, casi incómoda, que iba a cambiar la educación para siempre. Y esta es la pregunta clave, el momento de la revelación. Se dio cuenta de que el problema real no eran los niños que ella había recuperado. No, el verdadero problema era el sistema educativo. Un sistema que estaba sofocando, que estaba limitando el potencial de los niños sanos, de los niños normales, de las escuelas comunes. Entonces, ¿qué hizo? Su respuesta fue crear algo totalmente nuevo, una escuela llamada la Casa dei Bambini, o sea, la Casa de los Niños. Pero ojo, no era solo una escuelita, era un laboratorio científico, un lugar para poner a prueba su gran hipótesis, que los niños, si les damos el ambiente correcto, son capaces de educarse a sí mismos. Y así es como se veía en la realidad. Miren la imagen. Esta es una de las primeras casas de los niños, en un barrio muy humilde de Roma, San Lorenzo. La diferencia es radical, ¿no? No hay filas de pupitres, para nada. Vemos niños trabajando en el suelo, en el jardín, moviéndose con total libertad. Era un entorno hecho a su medida. El concepto central de todo esto es lo que ella llamó el ambiente preparado. ¿Qué significa? Pues que todo, absolutamente todo en el salón estaba pensado para fomentar la independencia del niño. Mueblitos que podían mover ellos mismos. Armarios a su altura para que pudieran guardar sus cosas. Ellos eran responsables. Y lo más importante, la libertad de elegir en qué querían trabajar.
El propio entorno, el espacio, se convertía en un maestro más. Y claro, dentro de este ambiente estaban los famosos materiales didácticos. Y es súper importante entender esto. No eran juguetes, para nada. Eran herramientas científicas, como estos carretes de seda de colores que vemos. Cada material estaba diseñado con una precisión increíble para aislar un concepto específico. La idea era que el niño, al manipularlo, descubriera y dominara ese concepto por sí mismo. Y lógicamente, todo esto exigía un cambio total en el rol del adulto. La maestra o el maestro ya no era esa figura autoritaria al frente de la clase que da lecciones. No, se transformó en una observadora científica, en una guía. Su trabajo era presentarle los materiales al niño, conectarlo con el ambiente y, después, dar un paso atrás, dejar que el aprendizaje y la exploración sucedieran de forma natural. Claro, la pregunta que todo el mundo se hacía era, pero a ver, ¿tanta libertad no termina en un caos total? Y aquí es donde Montessori nos presenta su paradoja más grande y para mí más genial. La verdadera disciplina no viene de afuera, no viene de reglas y castigos, nace de la libertad. El principio es muy simple pero muy poderoso. Cuando un niño está totalmente concentrado en algo que eligió hacer, algo que le interesa de verdad, de ahí, de esa concentración, surge un orden natural, una disciplina interna. Es que el trabajo con propósito, como decía ella, calma el espíritu y organiza la mente. Un ejemplo increíble de esto es la famosa lección del silencio. Y ojo, no era un castigo para que se callaran, era un juego que a los niños les encantaba. Y a través de este juego desarrollaban un autocontrol y una coordinación impresionantes, al punto de poder escuchar su propio nombre susurrado desde otra habitación y caminar de puntitas sin hacer ni el más mínimo ruido para llegar hasta allá. Entonces, sumemos todo. Un ambiente preparado, materiales que enseñan por sí solos y una nueva idea de la disciplina. ¿El resultado? Bueno, superó cualquier expectativa. Lo que pasó fue un florecimiento espontáneo de habilidades súper avanzadas. Y el momento cumbre, el más espectacular, fue lo que Montessori llamó la explosión de la escritura. Y no fue que les enseñaran a escribir poquito a poco, no. Fue que, de repente, un día, los niños cuyas manos y mentes ya estaban preparadas sin que se dieran cuenta, simplemente empezaron a escribir. Y no podían parar. Escribían en todos lados. Este es el verdadero clímax de la historia. La escritura no apareció por obligación, sino por un impulso que venía de adentro. Era la prueba definitiva de su teoría, que el aprendizaje es un proceso natural, algo que simplemente ocurre cuando quitamos los obstáculos del camino. Y si alguien duda, aquí está la prueba. Miren esa caligrafía. Es de un niño de 5 años, en 1909. Y no es solo que escribió letras, es composición pura. Nos gustaría desear una feliz Pascua. Una frase compleja, súper educada, escrita por un niño chiquito que básicamente aprendió solo. Esto era algo de verdad que nunca se había visto. Entonces, y esto es lo más importante de todo, el objetivo final no era solo que sacaran buenas notas. No, era el desarrollo de un ser humano completo. Un niño o una niña que fuera dueño de sus acciones, que estuviera sereno, feliz, seguro de sí mismo, alguien que no tuviera miedo de mostrar lo que hace y de conectar con los demás. Y todo esto nos deja con una pregunta que creo sigue más vigente que nunca. El método Montessori no es solo un conjunto de técnicas, es un cambio total de perspectiva que nos interpela a todos, porque si el impulso de aprender es algo tan natural, tan poderoso en la infancia, ¿qué parte de la educación consiste en realidad en que nosotros los adultos aprendamos a quitarnos de en medio?